En este tercer módulo nos enfocaremos principalmente en el proceso de reclutamiento y selección e iremos viendo algunos conceptos que son altamente relevantes para poder llevar un proceso exitoso dentro de la empresa. Primero, es importante definir qué es el reclutamiento. El reclutamiento es un proceso que consiste en atraer personas en forma oportuna, en un número suficiente y con las competencias adecuadas, así como alentarlos a solicitar empleo en una organización. Existen dos tipos de reclutamiento, el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. En el caso del reclutamiento interno, dentro de las ventajas encontramos aprovechar mejor el potencial humano de la organización, motiva y fomenta el desarrollo de los actuales trabajadores, es un incentivo a la permanencia y fidelidad con la organización, cuenta con una probabilidad de mejor selección ya que conocemos a los candidatos y además representa un costo monetario menor al externo. Dentro de las principales desventajas del reclutamiento interno es que puede bloquear la entrada de nuevas ideas, experiencias y expectativas, genera un esquema conservador y mantiene la rutina actual, no genera cambios en la cultura organizacional, funciona como un sistema cerrado de reciclaje continuo y además mantiene casi inalterado el patrimonio actual de la organización. Ahora vamos a revisar las ventajas y desventajas del reclutamiento externo. Por el lado de las ventajas, permite introducir sangre nueva a la organización, permite enriquecer el patrimonio humano con nuevos talentos y habilidades, aumenta el capital intelectual mediante nuevos conocimientos y destrezas, renueva la cultura organizacional y genera cambios más rápidos e intensos. Dentro de las principales desventajas está que afecta la motivación de los trabajadores actuales, que reduce la fidelidad de los trabajadores actuales, requiere aplicar técnicas de selección, lo que genera que se incurran costos, exige un esquema de socialización para que las personas que entren sepan cómo se desarrollan las actividades dentro de la empresa y además demora más y es más riesgoso que el interno ya que estamos entrevistando candidatos que no conocemos de manera previa. En resumen, tanto el reclutamiento interno como el reclutamiento externo tienen ventajas y desventajas. Por lo tanto, al momento de seleccionar qué tipo de reclutamiento vamos a utilizar, es importante que analicemos qué tenemos dentro de la empresa, cuáles son las brechas que buscamos llenar y en base a eso definir cuál es el mecanismo que hace más sentido. Es importante mencionar que independientemente de que en algunos casos pueda afectar la motivación del personal el hacer reclutamiento externo, la empresa no puede ir seleccionando personas que no cumplan con las competencias solamente por no querer traer gente externa y generar estos cambios. Por lo tanto, la recomendación y lo que hay que tener en consideración es seleccionar el mecanismo que mejor se adapte a las necesidades actuales de la empresa. Y esto no significa que se deba seleccionar un mecanismo y aplicarlo siempre, sino que de acuerdo al requerimiento que tenga la empresa, podemos ir variando entre un reclutamiento interno o externo. Ahora que ya sabemos qué es el proceso de reclutamiento, vamos a pasar al proceso de selección. Y la definición del proceso de selección es que es un proceso que permite identificar a las personas más adecuadas para un rol dentro de la organización. Las personas más adecuadas son las que mejor se ajustan con la cultura, valores organizacionales y que cumplen con las competencias requeridas. En muchos casos, las empresas no cuentan con procesos de selección establecidos y existen una serie de problemas que se pueden generar por no trabajarlo. Por ejemplo, una mayor rotación de personal, tener que incurrir en costos por despidos, que se deteriore el clima laboral al incorporar personas que no están alineadas con el equipo, se pueden generar accidentes, licencias, posibles fraudes y finalmente esto también puede terminar por destruir a los equipos existentes. También, y muy importante de revisar, es cuáles son los principales errores que se cometen al momento de seleccionar personal. En primer lugar, está el no identificar las necesidades reales de la organización. Para esto es importante que definamos con claridad cuáles son las habilidades, características y competencias necesarias, grado de formación, experiencia, conocimiento técnico, que se requiere para la persona ocupar el cargo. Es decir, conocer las necesidades de la empresa en relación al cargo, tanto en el corto como en el mediano y también en el largo plazo. El segundo error es no verificar las habilidades. Acá lo que tenemos que hacer es ocupar parámetros objetivos para poder comprobar si los candidatos efectivamente cumplen con el nivel que la empresa necesita y exige. El tercer error que se comete es la contratación con apuro. Esto quiere decir que contratamos con urgencia, ya sea por una renuncia sorpresiva, una licencia médica o algún otro problema que se genere dentro de la empresa. El contratar con urgencia hace que la empresa decida de manera muy rápida a la persona que va a generar el reemplazo o que va a ocupar el cargo y esto puede generar graves daños. Acá lo que se recomienda es que independientemente de que exista una urgencia, al menos se evalúen algunas alternativas y se contrate a la persona que se adapte mejor a los requerimientos.
Otro error es la pereza. Contratar a los primeros candidatos que postulan sin identificar si cuentan con las competencias necesarias para el cargo puede repercutir en la empresa en un alto nivel, ya sea en la productividad, en los equipos de trabajo o en el clima laboral. Otro de los problemas que se comete generalmente es contratar de acuerdo a la recomendación de un amigo o familiar. Acá, ¿cuál es el problema que se genera con esto? Que cada cargo y cada organización requiere un trabajador distinto. Por lo tanto, que una persona haya funcionado bien en la empresa de un familiar o algún conocido, no quiere necesariamente decir que esa persona se va a desempeñar bien dentro de la empresa. Por lo tanto, lo que se recomienda es siempre a todas las personas hacerlas pasar por el proceso de selección y ver si efectivamente las condiciones que tienen encajan y corresponden al perfil de cargo que busca la empresa.